A raíz del malestar de una decena de gobernadores por el trato inequitativo que les otorga el gobierno federal a sus entidades, los mandatarios han planteado la necesidad de realizar una convención hacendaria para buscar crear un nuevo pacto fiscal para México. En el fondo, los inconformes señalan que los estados recaudan la mayor cantidad de impuestos en actividades productivas para el país y apenas reciben una mínima parte de lo que generan. Efectivamente, se ha tornado un debate bastante intenso este tema del federalismo puesto en el ojo del huracán a raíz de las críticas de los gobernadores y que piden una convención nacional hacendaria para revisar el pacto fiscal. Es el tema que abordamos en Ruta 44. Me acompañan 3 académicos que les voy a presentar. Nancy García Vázquez, ella es investigadora del Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, el CUSEA. Nancy, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en Economía también del CUSEA. Antonio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y Antonio Sánchez Bernal, él es director de la División de Economía y Sociedad también del CUSEA. Antonio, bienvenido. Gracias. Bueno, me gustaría primero que nada, y sobre todo para orientar a la gente que nos está viendo, que pudiéramos explicar a qué se refiere uno cuando habla de un pacto fiscal. Pues básicamente es un acuerdo de coordinación entre la Federación y los estados, justamente para decidir las competencias de gasto y del cobro de impuestos y del gasto de cierto tipo que financia, digamos, cierto tipo de bienes y servicios públicos. Anteriormente, cuando me refiero a anteriormente, estoy hablando de los años 80, los años 70, teníamos un problema de que había doble tributación. Un servicio se cobraba en un municipio, se podía cobrar en el estado y se podía cobrar en la federación. Triple tributación. Triple tributación, ¿no? O doble tributación. Había diferentes combinaciones. Entonces el problema es que, claro, eso desincentivaba pues a la actividad económica, ¿no? Y con el Pacto de Coordinación Fiscal se resolvió parcialmente el tema del arreglo institucional de qué cosas iba a cobrar la federación, qué cosas iban a cobrar los estados y qué cosas iban a cobrar los municipios. Particularmente la federación pues cobra los impuestos de mayor alcance en términos de volumen y de personas que tienen que pagar impuestos, ¿no? Como el consumo, el IVA, etcétera. Exactamente, el ISR y el IVA, que son los más importantes, ¿no? Y entonces, ahora lo que hay en esta discusión es no solo cómo arreglar eso, sino la parte sustantiva que está molestando a los gobernadores, a estos 10 gobernadores de la Alianza Federalista, y que tiene que ver sobre todo con lo que reciben de los tributos federales que se cobran en cada entidad. De acuerdo. Antonio Ruiz, este pacto fiscal, tengo entendido que tenía por, digamos, objetivo o meta hacer una distribución equitativa de todo lo que se recaudara en el país, cuidando las asimetrías que tienen varios estados. Claro. ¿Es así? Sí, lo que pasa es que, mira, si lo analizamos la situación del país, pues vivimos en un país sumamente desigual. O sea, incluso si lo pensamos, la cantidad de servicios y bienes públicos que tú recibes o que tú pagas por vivir en un estado es muy distinto al que pagas o recibes por vivir en otro, ¿sí? Entonces, esto es algo muy interesante. Cuando hablamos del individuo representativo de los estados, vamos a descubrir que ese individuo representativo no existe. ¿Por qué? Porque es muy desigual. En general, la idea del federalismo fiscal, por una parte, es promover la equidad, que más o menos todo mundo reciba la misma cantidad de servicios públicos y también que tenga, digámoslo así, los derechos y obligaciones económicos de manera similar. Dadas las diferencias que tenemos en los estados, lo que ocurre es que las transferencias tienen como objetivo equilibrar. Esto significa, en la práctica, que no va a haber un reparto justo, en el sentido de que los que más aportan no necesariamente son los que más van a recibir, porque van a compensar a otro, ¿sí? Esta idea de que tenemos objetivos resarcitorios o compensatorios es lo que define al federalismo fiscal tradicionalmente hablando. Entonces, pues, en ese sentido siempre hay ciertas diferencias bastante grandes. Claro, por eso se habla de un pacto, o sea, se ponen de acuerdo. En ese sentido, ¿las reglas estaban escritas desde el principio? ¿Y por qué la inconformidad ahora de los gobernadores si ya sabían que era un reparto equitativo lo que se buscaba? Bueno, lo que pasa es que hay una cosa que es importante.
estas reglas han estado cambiando a lo largo del tiempo, particularmente las reglas que ahorita existen están desde el año 2007, 2008. Entonces ya tenemos algún tiempo con estas reglas. El verdadero problema es que lo que se reparte depende de varias consideraciones. Depende de la población, depende de lo que se produce, pero también depende en buena medida de lo que se espera de recibir de recaudación por parte del gobierno federal. Y esto es algo bien importante porque dado que estamos viviendo un periodo de crisis, se espera una reducción en general de todo el presupuesto público. Y esto nos lleva a ciertos recortes que, aunque la regla sea la misma, proporcionalmente van a afectar más. De hecho, es curioso, pero las estimaciones para Jalisco dicen que Jalisco es relativamente los estados beneficiados, a pesar de que en términos prácticos estamos hablando de una reducción de recursos. Claro. Antonio Sánchez, ¿cómo entender que una de las lógicas sea buscar que sea equitativo el reparto de los recursos para las entidades más pobres, déjame ponerlo así? Sin embargo, la Ciudad de México recibe un subsidio federal impresionante. Un ejemplo, 12 líneas del metro por 3 que tenemos en Guadalajara, por ejemplo. Sí, bueno, esa es una de las grandes discusiones, la distorsión que hay entre entidades federativas, ¿no? Es decir, la Ciudad de México concentra un gran número de población, tiene una alta recaudación, es decir, muchas empresas, aunque tienen sus operaciones en algunas entidades federativas, tienen su domicilio fiscal en la Ciudad de México. Entonces, por la fórmula, como están construida la distribución de participaciones, pues el monto de recursos que van hacia la Ciudad de México son importantes, pero estamos hablando que en el centro del país se concentra alrededor de, bueno, no solo la Ciudad de México, pero un 40% del Producto Interno Bruto. Entonces, también por eso corresponde unos montos enormes. Pero también ha sido una discusión importante esa de dónde tienes tu domicilio fiscal, porque por razones prácticas administrativas, muchísimas empresas se registran en la Ciudad de México. Es una de las distorsiones que se dan, ¿no? Sí, y la industria está en Coahuila y, por ejemplo, generan servicios para el ayuntamiento, para el Estado, pero los recursos los paga en la Ciudad de México. ¿Es correcto? Claro, ¿no? Y también el gobierno federal, ¿no? Que tiene instalaciones federales que de repente no quiere hacer sus traslados de prediales por instalaciones de PM, de Comisión Federal o aeropuertos, ¿no? Aquí tuvimos la tensión entre el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara y el ayuntamiento de Tlajomulco por asuntos de pagos de licencias, por asuntos de pago de predial de las instalaciones, ¿no? Entonces ha habido tensiones que tienen que ver con este federalismo fiscal acerca de quién paga estos derechos y estos impuestos locales. Claro, sí, porque los servicios los otorgan localmente, aunque los impuestos los pagan en la Ciudad de México. Exactamente, ese es un problema. Nancy, en la práctica, ¿cómo se hace esta labor de recaudación? ¿Los estados terminan siendo un ente recaudador para la federación? ¿Es correcto? Pues en la práctica sí, ¿no? Digamos, en el caso, por ejemplo, de Secretaría de Hacienda tiene sus delegaciones en cada entidad federativa, pero aquí también hay algo muy importante que no se ha discutido tanto y me parece que es importante señalarlo en términos de los ingresos. O sea, la recaudación al final del día es una fuente de ingresos para cualquier gobierno de diferente nivel. Y en el caso de esta discusión que se tiene ahora en la Alianza Federalista, no se está discutiendo los ingresos propios de Jalisco. O sea, la ecuación no va a estar completa en esta discusión del pacto fiscal si no mejoramos también la recaudación a nivel estatal y a nivel municipal. Porque todos los estados tienen problemas serios de recaudación, pero digamos, Jalisco no es de los que más recauda en términos de ingresos propios, es muy baja la recaudación. Y yo sí quisiera llamar esa atención porque aunque discutamos lo que tengamos que discutir del Pacto de Coordinación Fiscal, la ecuación no está completa si no incrementamos la fuente de recaudación de ingresos propios porque eso nos hace menos dependientes de la federación. ¿Tendremos algún dato, algún porcentaje de cuánto recauda Jalisco en proporción, porcentaje? Aproximadamente 4.2%. Sí. 4.2% de los contribuyentes. Sí. ¿En qué tipo de servicios, rubros, derechos, etcétera?
Nómina, básicamente. Nómina, predial. El impuesto sobre nómina, Y predial. el El de predial, turismo, el impuesto al turismo. el impuesto al turismo, esos serían grandes rubros. También se suprimió la tenencia, ¿no? Que era otro Sí, recurso claro. que tenían, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces hay que mejorar la base de recaudación aquí antes que pensar en el pacto fiscal, o se puede hacer al mismo tiempo. No, es que bueno, en mi opinión tiene que ser complementario. Y no solo la estatal, sino también la Los municipios, municipal. que también se quejan los municipios del cierre de recursos, ¿no? Sí, pero digamos que también son ineficientes en el cobro de los impuestos que a ellos les tocan. Predial, por ejemplo, que muchas veces están súper desactualizados los catastros, el cobro de agua, ¿no? En la zona metropolitana pues está el CIAPA, pero te sales y en los municipios más pequeños el cobro es muy irregular, ¿no? Dicen, Antonio, que esto es un cálculo político a veces de los gobiernos municipales o estatales no querer presionar a los contribuyentes, ¿es correcto? Sí, porque lo que pasa es que realmente la persona que incrementa impuestos es impopular. Normalmente nadie se hace... Los impuestos son impuestos, no son voluntarios. Entonces, Claro. En ese sentido, el problema es que muchas de las veces no hay incentivos para que los municipios o los gobiernos estatales lleguen a cobrar impuestos que, aunque en teoría podrían hacerlo, digamos tenencia, por dar un ejemplo, no tienen incentivo realmente a hacerlo porque políticamente pues es muy costoso. Claro. Y también pues hay que reconocer que lo mismo ocurre con otro tipo de impuestos, el predial, donde normalmente la gente protesta directamente cuando hay un incremento. Claro. Y aparte el tema catastral, ¿no? Que no está actualizado, hay corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, tengo que hacer una pausa, es la primera. Al regresar les voy a preguntar, ¿en la práctica se puede hacer un nuevo pacto fiscal, pero técnicamente cómo podría ser este? Después de la pausa. El pacto fiscal que existe en México tiene como modelo que la recaudación de todas las entidades sea distribuida de acuerdo a ciertos criterios que impulsen el desarrollo. La Ley de Coordinación Fiscal establece fórmulas como recaudación estatal, Producto Interno Bruto, población, índices de pobreza, entre otros. Por eso, durante años ha sido una práctica común que los estados que más generan riqueza terminen subsidiando a las entidades más rezagadas. ¿Es posible un nuevo pacto fiscal en México? Esa es la pregunta que lanzamos en Ruta 44. Antonio Sánchez, ¿cómo podría articularse hipotéticamente un pacto fiscal? ¿Quién tendría que convocarlo? ¿Hay que hacer una convención hacendaria? ¿De qué se trata esto? Bueno, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal habla de esa Convención Nacional Hacendaria que la encabeza el secretario de Hacienda y la conforman los secretarios de Hacienda de cada una de las entidades, bueno, de las 32 entidades federativas. En ese espacio se podría iniciar el proceso de crear esa Convención Nacional Hacendaria. Pero tendría que ser convocada por el gobierno federal. Sí, de entrada sí, es decir, tiene que haber esa voluntad. La otra es a través del Congreso, reformando la Ley de Coordinación Fiscal. Ahorita vemos que la mayoría es de Morena y entonces ellos no tienen en su agenda una modificación en la Ley de Coordinación Fiscal, según lo que han comentado, aunque el presidente de la República sí ha mencionado que va a llamar a un nuevo pacto fiscal. En ese sentido, entonces la vía sería a través del Congreso por transformar la Ley de Coordinación Fiscal. Claro. Que, digamos, eso puede estar siendo jugado en términos de si la oposición ganara el Congreso en el 21, pues podrían plantear una modificación de la Ley de Coordinación Fiscal. Cuando hablamos de un pacto fiscal, en realidad nos estamos refiriendo a una ley de coordinación fiscal. ¿Es correcto? Sí, o sea, la ley de Coordinación Fiscal sustenta el arreglo que hay entre las entidades federativas y el gobierno federal acerca de la captación de ingresos y cómo se distribuye el gasto entre cada orden de gobierno. De acuerdo, sin afán de que nos puntualices más específicamente, Antonio,
Una ley de coordinación fiscal, ¿qué otros elementos son los que pone en la mesa? Bueno, evidentemente, ¿qué debería poner? Más bien, vamos a hablar sobre el qué debería. Por una parte, si tú analizas los rubros más importantes de ingreso y gasto público, algo que se denota es que donde somos más desiguales, en primer lugar es en deuda. O sea, dependiendo del estado que vivas, tienes una diferencia de deuda que puede ser de 30 a 40% en términos prácticos. Una primera, esto yo creo que parte de este arreglo tiene que estar asociado al manejo de deuda. Desafortunadamente, recientemente se hizo alguna reforma para dar mayor discrecionalidad en el contexto de contratación de deuda, que yo honestamente creo que es un error, porque prácticamente estamos quitando los límites o las restricciones que se tenían hacia la contratación. El otro rubro donde es bien interesante que hay mucha desigualdad es lo que es la inversión pública. Hay estados donde prácticamente la inversión pública es cero, literalmente, y otros donde es relativamente alta. ¿Qué es lo que pasa con estos dos rubros o por qué yo siento que son importantes para considerar la parte de un arreglo fiscal? Tanto deuda como inversión son crecimiento económico de largo plazo. Entonces el problema es que justamente los dos rubros donde hay mayor desigualdad son los rubros que te garantizan el nivel de vida futuro de la gente. Entonces, lo que se necesitaría, desde mi punto de vista, sería pensar que hay que hacer unos ajustes en materia de endeudamiento y de inversión pública. Creo que es algo que es urgente en este momento. De acuerdo. Y ahorita que hablábamos de las asimetrías, hasta donde yo sabía el caso, por ejemplo, de Chiapas. Chiapas producía una buena parte de la electricidad que se consume en México y sin embargo la mitad de su población no tenía energía eléctrica. Claro. Así es, ¿no? De los estados desiguales que hablamos, ¿no? Muy bien. Nancy García, en el caso, por ejemplo, lo que tú mencionabas de la recaudación propia, también hay diferencias. Hay estados que recaudan más, mejor que otros, incluso municipios también, ¿no? Sí, se supone que dentro de las leyes fiscales de los estados, las leyes tendrían la posibilidad de incentivar a los municipios, igual que en la federación, ¿qué pasa con la federación?, para que tuvieran una mejor recaudación. Por ejemplo, Querétaro tiene una recaudación mucho más alta que Jalisco, ¿no? Y en el caso particular de Jalisco, la ley no es muy eficiente en incentivar a los municipios. La mayor parte de la recaudación se concentra en zona metropolitana. Pero ¿Qué podría hacer incentivar? O sea, ¿a qué te refieres incentivos? A que es como la zanahoria un poco y el garrote, ¿no? Si tú recaudas más y tú eres más eficiente en el cobro del predial, por ejemplo, yo te voy a dar más de participaciones, ¿no? El estado de Jalisco también tiene sus propias participaciones estatales y de hecho Jalisco lo que hace con ese sistema de participaciones estatales es dar un poquito más de recursos, por ejemplo a Guadalajara, a Zapopan, a Tlaquepaque, pero a los que están más alejados o los que tienen menor desarrollo no les llega, porque les llegan recursos a través de los fondos federales. Les llegaban ya. O les llegaban, ¿no? Les va a llegar menos. Entonces, lo que se puede hacer es revisar las fórmulas de asignación para tratar de, insisto, incentivarlos a que sea más eficiente la recaudación. ¿Cómo puede ser más eficiente la recaudación? Bueno, algunos hablan, por ejemplo, de usar la tecnología, ¿no? Pero en municipios que son con niveles de desarrollo bajos, pues es difícil hacer eso, ¿no? Entonces se tiene que actualizar los catastros, tienes que crear capacidades institucionales en los municipios. Hay municipios que no tienen tesorería, que no tienen órgano interno de control. Entonces el rezago sí es transparencia. Transparencia. Bueno, a ver, para que la gente le quede claro que estamos hablando, tengo entendido que hay un par de rubros. Unos son aportaciones y otros son participaciones. En el caso de la federación, sí, otorga a los estados aportaciones y participaciones. Y los estados, a su vez, dan también la misma fórmula. Participaciones nada más a los municipios, ¿verdad? Sí. Así es, ¿verdad? Sí. Las participaciones son básicamente transferencias no condicionadas, es decir, no tienen un destino etiquetado de gasto y los municipios o los estados pueden disponer relativamente con cierta libertad del objeto de gasto. En el caso de las aportaciones, este es el rubro más importante desde mi punto de vista, porque está toda la política social en el famoso ramo 33, que son las aportaciones no condicionadas, las transferencias condicionadas. Y aquí está educación, salud, vivienda, infraestructura. El ramo 33
es el ramo que más nutre las cosas que hacen hasta cierto punto los municipios, ¿no? En el caso de Jalisco es un poco, como decía Toño, es asimétrico el asunto, porque Jalisco no tiene más que 2 municipios en situación de pobreza extrema. Entonces no se beneficia tanto de aportaciones y recibe más participaciones que suelen utilizarse para, digamos, la gestión operativa de los ayuntamientos o del gobierno del estado, ¿no? Entonces esa es una cuestión también importante. O sea, Jalisco recibe más participaciones, pero recibe menos recursos para aportaciones. ¿Las aportaciones son las que llevan etiqueta? Etiqueta. Y que te digo que son para salud, educación, vivienda. Entonces, claro, en una situación como ahorita, en la del COVID, pues le pega durísimo porque el gasto que recibe Jalisco en materia de salud es relativamente bajo. Claro, y Toño, es realmente el fondo federal, en buena medida, lo que hacía que los municipios hicieran obra, por ejemplo, sí, ¿no? Cuando no llevan esos recursos, pues no va a haber obra en los municipios. Sí, bueno, ahora que hay un recorte, como bien mencionaba Nancy, las aportaciones son fondos que están etiquetados y que buscan, en teoría, pues fortalecer la infraestructura municipal. Y también, por ejemplo, cuando surgió el problema de seguridad, se creó el Fortasec, ¿no? El programa de fortalecimiento de la seguridad que equipaba a las policías de los municipios, claro, para tener vehículos, armamento, no sé, cuarteles, etcétera, ¿no? Pero ante la crisis, el presidente tiene, y está en la Ley de Coordinación Fiscal, esas aportaciones están a consideración del Ejecutivo y del Secretario de Hacienda. Entonces, en la medida que lo consideran adecuado, pueden borrar las aportaciones sin ningún problema. Está en la ley. Como ha ocurrido ahora. Como lo ha ocurrido. Entonces, en este momento han cortado varios fondos de aportaciones que también pegan a educación y salud. Y en esta crisis de salud, pues muchos de los fondos que apoyan la salud y la educación están disminuyendo, más los de seguridad, los de infraestructura municipal, política social, etcétera. Entonces, pues todos los municipios del país, bueno, los de Jalisco, claro, y el gobierno del estado están viendo una caída en los recursos que llegaban, pero también, como lo dijo Toño Porras, hay que poner atención en este tema del federalismo fiscal, en que el dinero llega por participaciones, aportaciones, pero también llega por inversión del gobierno federal o los convenios de desarrollo social. Entonces, esas son las 3 fuentes de aterrizaje del recurso en los estados y municipios, y eso, en una discusión de federalismo fiscal amplio, es lo que se tiene que discutir. Ahorita que hablaste de inversiones, por ejemplo, el caso de la línea 3, que fue una inversión federal y que generó empleos aquí, a eso te refieres, ¿verdad? Claro, ese es un gran tema, ¿no? Este tema de rediscutir el federalismo fiscal es un tema que cada sexenio aparece. Es decir, Vicente Fox, antes de ser presidente, junto con el gobernador de Chihuahua, Barrios, el de Jalisco, generaron un movimiento que se llamaba Haz un auténtico federalismo, y precisamente discutían que había que hacer una redistribución, un análisis del pacto fiscal, 2006 también, todo, pero digamos ahora ha tenido un matiz distinto porque hay un grupo de gobernadores que al salirse de la CONAGO y dejar de discutir este tema al interior, pues lo hacen en la agenda pública, lo ponen y se vuelve, digamos, con más ruido político, pero ese tema ha estado ahí siempre. Y es un tema donde se menciona muchas entidades federativas, y Jalisco es el ejemplo, no puede hacer grandes obras de infraestructura porque no tiene los recursos. Claro. Y ahora con estos recortes, Antonio Ruiz Porras, que llegaron, es decir, te eliminas fondos públicos, eliminas fideicomisos, que también era otra fuente de recursos que llegaban a los estados y municipios. Claro. Así es. Sí, o sea, mira, lo que se estima más o menos es que van a ser 5.5% en términos reales lo que va a disminuir el presupuesto del gasto federalizado. Pero ahora, esto en términos prácticos, ¿qué significa? Significa más o menos que se espera 1.87 billones de pesos, que sería lo que llegaría a todos los estados.
Particularmente en el caso de Jalisco estamos hablando poco más de 123,000 millones. ¿Sí? Entonces, realmente estamos hablando de que es una disminución paradójicamente en un momento de crisis. Esto es importante señalarlo porque generalmente lo que se esperaría, y de hecho lo que está pasando en otros lugares del mundo, es que justamente ante una situación de crisis como la que se está experimentando, crecieran estos gastos. ¿Sí? Claro. No que disminuyeran. Esto es lo que popularmente se le conoce como política contracíclica en el medio de los economistas, cosa que por alguna extraña razón en el gobierno federal como que no creen en este tipo de ideas. Y tenemos algo muy interesante. Si te has fijado, lo que ha ocurrido este año y lo que se espera para el siguiente es que los estados sean los que gasten más para efecto de tratar de apoyar, lo cual va en contradicción directa con lo que es la política federal. Claro. Entonces, pues esto eventualmente lo que nos dice es que tenemos el choque de dos trenes. Por un lado tienes a los estados, y no me refiero a los 10 federalistas, me refiero a todos los estados que están tratando de incrementar su gasto público al mismo tiempo que la federación se los trata de restringir. Entonces, pues yo creo que este es algo central que ha dado origen al conflicto. El criterio que decías tú, que dicen los economistas, si mal no recuerdo, el presidente López Obrador es licenciado en economía, si mal no recuerdo. No. Entonces, ¿de qué es? Política. Es ciencia política. Ciencia política. Sí. Entonces, peor tantito entonces. Vamos a una pausa, regresamos con más del tema. La Alianza Federalista denuncia que para el 2021 los diputados aprobaron un presupuesto que recorta en 182,000 millones de pesos los recursos para las entidades, aunque según el gobierno federal el ajuste sería de 108,000 millones de pesos. Los recursos que son entregados en aportaciones y participaciones impactarán también por la eliminación de fondos públicos y fideicomisos de diversas áreas, como salud, educación, cultura y medio ambiente. ¿Es posible un nuevo pacto fiscal en México? Esa es la pregunta que lanzamos aquí en Ruta 44 y es la pregunta que le voy a relanzar ahora a mis tres invitados. ¿Es posible un nuevo pacto fiscal así de claro, Nancy? Pues yo creo que se necesitaría muchísima voluntad política que no se ve hasta ahora, no se ha hecho presente, de parte del gobierno federal para escuchar las peticiones de estos 10 gobernadores. Como señalaba hace rato el doctor Sánchez Bernal, está este consejo hacendario en el seno del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que incluso hay grupos temáticos donde se analizan los temas de deuda, aportaciones, participaciones. Entonces, uno hubiera esperado que el ámbito lógico de discusión hubiera sido ahí, en el consejo hacendario, ¿no? Pero yo creo que sí hay muchísima cerrazón en el gobierno federal de escuchar las propuestas de los otros gobernadores. Entonces, ¿qué tan posible es? No sé, yo creo que va a tener que subir mucho la presión política para que sea posible. Y el hecho de que las cámaras sean controladas también por el mismo partido no ayuda mucho. Pues sí, tenemos senadores y diputados representando a los estados y parece que tampoco por ahí se impulsa en la agenda legislativa, ¿no? Ahora, en el caso de Jalisco, donde el gobernador incluso ha dicho que va a hacer una consulta para preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo, etcétera, ¿qué puede hacer un estado? Un estado como tal, ¿se puede salir del pacto de esta ley de coordinación fiscal? Yo lo veo muy, muy difícil. Más o menos en el caso de Jalisco, cerca del 67% del presupuesto proviene de transferencias federales. O sea, si nos saliéramos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, tenemos un boquete de 67% del gasto que tendríamos que ver cómo lo vamos a cumplir, ¿no? Entonces, sí sería muy complicado y a mí me parece que en el caso de la consulta tendríamos
que tener una gran campaña de información para que la gente entendiera todas las implicaciones. O sea, no es solo si se cobran más o menos impuestos o si recibimos más o menos participaciones, tiene que ver también con la descentralización y todos los servicios que llegan a la población. Entonces es muy complicado. La misma pregunta, Antonio Ruiz Porras, ¿sería como que Jalisco creara sus propios impuestos para suprimir los federales? Bueno, yo creo la verdad que sería muy poco viable, como dice la doctora Nancy García, que eventualmente se pudiera Jalisco salir, ¿sí?, en el corto o en el mediano plazo. Porque efectivamente una buena parte del presupuesto público del Estado proviene de la Federación a través de estas transferencias. Sin embargo, también ahí hay algo que es importante mencionar, ¿no? A final de cuentas, si lo pensamos, voy a usar una analogía. Lo que ocurrió en Gran Bretaña con el Brexit, que ellos deciden salirse bajo la idea de que eran explotados porque contribuían con la Unión Europea. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora los que están llorando por regresar a la Unión Europea son los ingleses. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que salirse, o mejor dicho, estar dentro tenía obligaciones, ciertamente, pero también traía beneficios. ¿Por qué? Porque lo que se dieron cuenta es de que de repente tenían que pagar doble tributación. Una tributación por estar aquí, pero una tributación por hacer un negocio en la Unión Europea. Eventualmente eso se corre riesgo de que tengas de repente que pagar un impuesto local, por ejemplo, un ISR local, por decir algo, y un ISR por operar en el resto de los estados del país. E imagínate, caso hipotético, que los 31 estados, quito al DF, decidieran hacer esto. Tendrías que pagar a 31 entidades federativas distintas impuestos. Imagínate el problema administrativo burocrático. Esto es lo que están viendo ahorita los ingleses. Eventualmente la pregunta es, ¿de que se necesita un nuevo pacto fiscal? Sí, indudablemente. ¿Se necesita reformar? Sí. Pero yo creo que las opciones extremas, esto es, vamos a salirnos, yo creo que tampoco son viables. A ver, Toño, pero técnicamente, jurídicamente, ¿qué tendría que hacer Jalisco para salirse? Ya no digo yo si está bien hacerlo o no. Técnicamente, jurídicamente, ¿cómo sería el camino? Jurídicamente tendrían que apelar al Congreso, definitivamente. Congreso del Estado. Congreso del Estado y Congreso Federal, porque al final de cuentas, en ambas instancias se decide el destino de los recursos. Por eso, pero no basta con una notificación a la Federación de que a partir de ese día salen, ¿no? Sí. Bueno, el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal dice que las entidades federativas libremente firman un convenio, en este caso con el secretario de Hacienda, y ese convenio es el que respalda el acuerdo de cobro de impuestos y distribución. Y dice que en caso de que una entidad federativa asimismo no desee, con el aval de su Congreso, queda desafiliado. O sea, el Congreso local puede decidir. El Congreso local, de hecho, hacer la consulta es más una situación de respaldo político que de procedimiento jurídico, porque la ley es muy clara, porque para estar en el pacto necesitas el aval del Congreso y para salirte también. Es decir, la consulta no es necesaria. Jurídicamente no, políticamente no. Sí, pero hay otra cosa, pues. La ley prevé que tengas 2 años para un ajuste de que te sales y que digamos, llegas a un acuerdo entre que se quede y qué se va para México. Que se quede, que se va. Algunos impuestos son participables aunque no pertenezcas al acuerdo fiscal. Pero Jalisco tendría que construir su propio sistema tributario, cobrar su impuesto sobre la renta, su IVA, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí veríamos qué tanto el sector empresarial realmente respalda una salida y todas las implicaciones que tienen. Lo vemos poco factible. Más bien necesitamos un nuevo pacto fiscal que es necesario, pero ahorita se ve poco posible. Poco. A ver, si el 67% de los recursos, como dice Nancy, provienen de la Federación para Jalisco, si hiciera Jalisco su propia recaudación, IVA, ICR, etcétera,
¿sí recaudaría ese dinero que dejaría ganar de la Federación? O sea, hipotéticamente, ¿habría los contribuyentes para recuperar ese dinero o no? Olvídense de la eficiencia de cobrarlo. ¿Habría? Pues bueno, tenemos el 8%, si consideramos que el 8%, aportamos el 8% del PIB y tomamos de ahí el 3% de recaudación, sí. Sí se podría. Efectivamente podríamos, pero habría que ver cuál es tu política fiscal, porque quizás otras entidades federativas nos competirían para traer inversionistas y se irían, etc. Claro, es decir, no es... Por se eso desataría una guerra entre estados, entonces. Sí, una competencia fiscal, efectivamente. De repente, lo que tendría sería una situación donde alguien te dice, oye, yo te quito impuestos a cambio de que generes empleos, por ejemplo. Ok, y ocurre eso también, ¿no? Uh-huh. Pues es interesante. Ahora, en el tema, por ejemplo, Nancy, de esto del pacto fiscal, ya decía hace un momento Antonio Sánchez Bernal que tendría que ser el Congreso del Estado el que determine simplemente salirse de esto. ¿Sería mayoría calificada, mayoría simple o cómo sería esto? No, es por mayoría relativa. Relativa. Entonces, o sea, con que tengas la mitad más uno con eso. Se puede salir del... Y eso habrá que ver si quieren hacerlo, ¿no? Sí, y además, digo, aquí hay yo creo que también una pregunta. Yo no sé si el ciudadano, si el jalisciense típico se quiere salir del pacto fiscal. Digamos, está la discusión política, ¿no? Pero hay que preguntarle al ciudadano de a pie si le interesa salirse del pacto. Me parece que es un poco una agenda autoimpuesta, aunque haya fundamentación, ¿no? Sí me parece, pues no sé, Ahora, la pregunta que yo les hacía, si es posible un pacto fiscal, creo que han coincidido que sí, si es necesario un nuevo pacto fiscal, no hay voluntad política para, al menos no se ve que se convoque, pero si hubiera un nuevo pacto fiscal, ¿qué tendría que poner énfasis un nuevo pacto fiscal? ¿En dónde perciben ustedes que hay efectivamente, digamos, inequidades? Consenso. Si me permites, consenso hay, como ya lo mencionó la doctora Nancy, en que es necesario mayor responsabilidad fiscal de los gobiernos subnacionales. Es decir, necesitamos entidades federativas que cobren más. Ahora la pregunta es, ¿que cobren más qué? Ha habido algunas propuestas en el pasado y que se siguen manejando, que por ejemplo las entidades federativas cobraran un tramo del IVA, ¿verdad? Como ocurre en otros lugares. Entonces que el gobierno federal tuviese una base de IVA y cada entidad federativa voluntariamente cobrara un tramo y hubiese un crédito fiscal por parte del gobierno federal. Esta es una propuesta que se ha hecho la propuesta del impuesto sobre autos nuevos, que fuera también estatal, regresar las tenencias, impuestos verdes. Es decir, hay una gama de impuestos, porque eso obliga también a cuidar el gasto, que es uno de los argumentos del gobierno federal. Es decir, el gobierno estatal y municipal tienden a gastar más de lo que ingresan, porque como no les cuesta nada ingresar, pues entonces le dan rienda suelta al gasto. Entonces, eso es, digamos, es como hay un consenso de que tiene que haber corresponsabilidad fiscal, pero hay dos grandes temas y ahí no sabemos cuál es la posición del gobierno de Jalisco, porque no nos queda claro cuando dice un nuevo pacto fiscal, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Exacto. ¿Más fondo participable, cambio de fórmula o nuevas funciones? Por ejemplo, alguna vez el gobernador lo menciona, pero ¿quiere que, por ejemplo, la educación básica sea estatal? ¿O quiere que el sistema de salud tenga primer nivel el gobierno del Estado? Esas son cuestiones que se discutirían y que habría que ver si de eso estamos hablando. Y en una nueva ley de coordinación fiscal tendría que revisarse también con los criterios con los que se otorgan los recursos, supongo, ¿no? Sí, claro. O sea, básicamente tendrías por una parte pues, los criterios de eficiencia, de equidad, eventualmente también efectivamente lo que se acaba de comentar, la responsabilidad, ¿no? La transparencia. La transparencia. Entonces, pues sí hay varias cosas que habría que discutir sobre cómo replantearlo. Yo creo, nada más mi única observación es que la idea de injusticia, por definición, siempre va a existir. ¿Por qué? Porque nuevamente hablamos de que habría que ser compensatorios. O sea, no le podrías cobrar lo mismo
o dar lo mismo a Guadalajara que un municipio como Bolaños, ¿no? Por dar un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Claro. Entonces, también esos criterios resarcitorios compensatorios, que son, entre comillas, injustos, seguirían prevaleciendo. Sí, y ha habido intentos en México, recuerdo algunos en el sexenio pasado, donde hablaban de franjas económicas para reactivar, ¿no? En el sureste particularmente. Sí. Exacto. Que se quedó en proyecto, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, y ser muy bondadosos con el concepto. Voy a una pausa, regreso a la parte final del programa. Especialistas advierten que solo el gobierno federal, a través de Hacienda, tiene la infraestructura y capacidad para recabar los impuestos como el ISR y el IVA. Permitir que las entidades se hicieran cargo de estos impuestos en forma local, advierten que los llevaría a una baja recaudación. Sugieren que una solución sería aumentar el impuesto predial y la tenencia, pero que son decisiones que toman por razones políticas. ¿Es posible un nuevo pacto fiscal en México? El tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Escuchamos la parte final de la cápsula. Efectivamente, especialistas advierten que los estados no tienen la infraestructura ni la capacidad que tiene el gobierno federal para esta recaudación de impuestos por su cuenta, y que por otro lado, la solución sería eficientar la recaudación local, como ya lo dijeron aquí, predial, etcétera, e incluso pues devolver la tenencia en algunos casos, situaciones políticas que no quieren tomar. Nancy García, comienzo contigo las conclusiones. Pues mira, yo quisiera señalar que sí es necesario un pacto fiscal, pero un pacto fiscal que resuelva una cosa que hemos diagnosticado por muchos años, la alta dependencia de los estados al sistema de transferencias. Si no resolvemos eso en el pacto fiscal, pues vamos a seguir arrastrando el mismo problema. Y creo que también aquí hay algo bien importante. La Alianza Federalista ha hecho más o menos claros sus reclamos, pero no nos ha dicho qué ofrece a cambio, ¿no? Claro. Yo qué esperaría que ofrecieran a cambio: mayor transparencia en el ejercicio de los recursos, mayor eficiencia en el gasto público y mayor fiscalización en el gasto público. En el ámbito de las participaciones tenemos menos de 10 años fiscalizando las participaciones, es decir, sabiendo qué es lo que se gasta y cómo se gasta en el ramo 28, por ejemplo. Menos de 10 años, de 200 años o de 30 años del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. O sea, antes el dinero, ¿sabías dónde quedaba? El ramo 28 no. El ramo 33 tenemos por ahí de 15 años, una cosa así. O sea, realmente es porque hubo también incluso poco. Con los famosos excedentes petroleros que llegaron recursos abiertamente y sin necesidad de comprobarlos, ¿no? A los estados. Sí. Y lo que me parece que debe permanecer es el sentido subsidiario del sistema de coordinación fiscal, porque Jalisco incluso es muy diferente en sus municipios. O sea, digamos, la cobija tiene que cubrir a todos, ¿no? Y no se puede dejar a ningún municipio fuera del Pacto de Coordinación Fiscal. Entonces, claro, sí es un reto mayor, y es un reto mayor además por la emergencia sanitaria y los efectos que vamos a ver en los años posteriores de la emergencia sanitaria, ¿no? Pero creo que la discusión estaría más balanceada si no solo se hace las sumas y restas de lo que nos falta, sino qué es lo que va a ofrecer la Alianza Federalista a la Federación y a los propios ciudadanos de los estados que conforman esta Alianza Federalista. ¿Dirías tú, Nancy, que Jalisco como entidad, como gobierno estatal, repite de alguna manera el modelo inequitativo que está criticando la Federación? ¿Me refiero a su municipio o a las regiones? Es que sí es muy desigual. No creo que lo repita de manera intencional, ¿no? O sea, el sistema no ha resuelto estos desequilibrios que se llaman horizontales entre municipios. Es muy complejo de resolver eso. Pero sí tendríamos que pensar que hay necesidades fuera de la zona metropolitana y que hay diferentes capacidades institucionales fuera de la zona metropolitana. Y que si dejamos fuera a esos municipios, entonces no vamos a terminar de resolver el problema. Perfecto. Antonio Ruiz Porras, tus conclusiones.
Bueno, yo creo que efectivamente, como decía la doctora Nancy, sí se necesita un nuevo pacto fiscal, se necesita replantearlo. Efectivamente, hay que definir derechos y obligaciones, que esto creo que es fundamental, como lo decía ella. Pero también creo que hay algo que no se considera como está actualmente planteado el federalismo fiscal, que es básicamente falta planeación. O sea, nosotros tenemos que estar viviendo al día cuánto vamos a recibir, cuánto es lo que se aprobó y cuánto es lo que efectivamente se dio, ¿sí? Porque no son cifras, no son las mismas cifras. Y esto ocurre cada año. Esto en la práctica implica que hay cierta incertidumbre en lo que se refiere a la asignación de recursos y también obviamente hay una incertidumbre acerca de qué es lo que vas a hacer y qué es lo que es viable hacer. Esta incertidumbre en la práctica, pues esto nos genera problemas de planeación en el largo plazo. Como está planteado hasta este momento, los recursos que llegan son para resolver situaciones de momento, no situaciones de largo plazo. No, por esa razón, por ejemplo, ahora que llegó lo del COVID, teníamos un rezago en materia de salud desde hace varios años, hablando del caso de Jalisco, tiene años que se reconoce que hay ciertos rezagos en materia de salud y pues resulta que no podemos hacer mucho. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de generar médicos, capacidad de generar infraestructura médica de largo plazo. Solo lo podemos hacer de manera contingente en lo que llega el COVID, pero deberíamos tener algo de planeación, no solo en materia de salud, en materia de educación. O sea, eso de que las escuelas estén pensando cada año cuánto voy a recibir ahora y a partir de eso determinar mi política y mis actividades, pues también mete mucha incertidumbre, ¿sí? Porque lastimas directamente la generación de capital humano, ¿sí? Entonces, y esto podemos hablar infraestructura y otros rubros similares. Entonces, algo que yo creo que es necesario pensar, son las consideraciones de largo plazo. Si queremos un nuevo replanteamiento del federalismo fiscal, ¿para qué lo queremos en el corto y en el largo plazo? ¿Qué es lo que debemos garantizar? ¿Sí? Porque ahora, cuando hay un problema como estos, se corta rajatabla. Pero el problema es que hay cosas que no vas a poder cortar si quieres mantener cierto plano, cierta estrategia de desarrollo. Entonces, pues evidentemente eso implica que necesitamos tener mejor control, mayor conocimiento de lo que vamos a ofrecer, como decía la doctora Nancy, ¿sí? Mayor transparencia, mayor claridad en lo que se va a hacer. Y pues esto yo creo que es algo que se necesita de manera urgente e inmediata. Muy bien. Antonio Sánchez Bernal, tus conclusiones. Tenemos un federalismo dual, donde los gobiernos tienen apartados, y eso no nos sirve para nada. Necesitamos un federalismo cooperativo. Si nos ponemos de acuerdo en qué consiste nuestro federalismo cooperativo, qué vamos a hacer con temas como salud, educación, política social, infraestructura, servicios públicos locales, entonces, en base a ese arreglo, podemos reconstruir el pacto fiscal que actualmente tenemos y que definitivamente ya no es viable para lograr el desarrollo de México. Y más allá de las intenciones, ¿tú adviertes que hay una ruta hacia allá o no? Creo que los últimos 20 años, y eso se nota por las reformas precisamente a las fórmulas, a los acuerdos, ha habido presiones sobre el Ejecutivo durante todos los sexenios para modificar y para obtener más recursos. Y lo que lamentablemente vemos es a veces actualmente un centralismo sobre dos temas, salud y educación. Recuerden que en las últimas 2 décadas habíamos dado pasos importantes en la descentralización de la salud con el Seguro Popular, aunque tenga mucho que discutirse, y en educación básica, y actualmente estamos desde el sexenio pasado y actual estamos echando para atrás todo ese proceso de descentralización. Bueno, y si buena parte del problema, por ejemplo, la emergencia sanitaria que habla Antonio Ruiz Porras del COVID-19 nos agarró con una infraestructura defectuosa en materia de salud, pues buena parte tiene la culpa entonces el gobierno federal si centralizaba esto. Definitivamente, sí, claro. Porque sabíamos el diagnóstico de salud, no solamente infraestructura,
médicos y especialidades en todo el país. Entonces, el déficit, y bueno, en Jalisco tenemos déficit, pero en el sur del país el déficit de médicos es enorme y de hospitales. Entonces, llega esta crisis, hay que atenderlo y lamentablemente pues es insuficiente. A ver, como espectadores de un partido que está por probablemente iniciar o no, ¿su pronóstico habrá realmente una convención nacional? ¿Tú consideras que puede darse en este sexenio? En este sexenio creo que sí. Toño. Sí, pero probablemente en la segunda mitad del sexenio, no ahorita. Perfecto. Sí. Nancy, tu Sí, yo pronóstico. también coincido. ¿Tú crees Después que de las puede darse? elecciones. Sí, se después de puede. las elecciones. Bueno, pues vamos a ver si se cumplen las expectativas y ya nos reuniremos de nuevo aquí para ver quién tuvo la razón. Bueno, muchas gracias, Toño. Muchas gracias. Gracias, Muchas Toño. gracias. Y gracias, Muchas Nancy. gracias. Me quedo como siempre con unos segundos para una reflexión final. La gran pregunta es si 10 gobernadores tendrán la fuerza para convencer al resto de las entidades y a los mandatarios de que se sumen a esta iniciativa, porque hasta ahora solamente 10 han manifestado la intención de buscar una convención nacional hacendaria rumbo a un nuevo pacto fiscal en México. Esa es la gran pregunta. La segunda es si habrá voluntad política del gobierno federal para ser el convocante a este pacto. Ya escuchamos que tomar decisiones abruptas de cada entidad y salirse no es el camino adecuado. Por eso yo diría, y siendo más escéptico que mis invitados, es un asunto muy complicado, lo veo difícil, porque hay una frase pues, bastante conocida que dice que nunca habrá o tendrá viento favorable aquel que no sabe a dónde va. Hasta la próxima.